Dios les bendiga, mis hermanos. Seguimos con nuestro proyecto de Estudiando la Biblia. Y a continuación vamos a estudiar el libro de los Hechos o los Hechos de los Apóstoles. Este es el quinto libro del Nuevo Testamento y el autor se conoce tradicionalmente como Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y esto se establece principalmente por el estilo literario similar que tienen ambos libros. Además, el destino de este libro, a quien fue dirigido, es también a la misma persona, o sea, a Teófilo. Por otro lado, el Evangelio de Lucas, el autor menciona su esfuerzo por investigar los hechos y escribirlo de manera ordenada. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Lucas, lo cual también es un enfoque presente en el libro de los Hechos. Se cree que Lucas era un médico. Además, acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra el desarrollo y expansión de la iglesia cristiana primitiva, comenzando con la ascensión de Jesús y siguiendo las actividades de los apóstoles, especialmente de Pedro y Pablo. Bueno, y vamos a continuación a hacer un resumen panorámico de los primeros 14 capítulos. Comenzamos con el capítulo 1. El libro comienza con la ascensión de Jesús al cielo. Después de dar instrucciones a sus discípulos, Jesús también promete que recibirían el Espíritu Santo, que convenía que Él se fuera, y les encarga además ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los apóstoles, junto con otros seguidores, se reúnen para orar y ante la necesidad de reemplazar a Judas Iscariote, el que lo traicionó, eligen a Matías para completar el número de los 12 apóstoles. En el capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el día de Pentecostés y comienzan a hablar diferentes lenguas. Luego, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica un poderoso sermón en el que explica que lo sucedido es el cumplimiento de las profecías. Y como resultado, alrededor de 3,000 personas le entregan su vida a Cristo y son bautizadas, y la comunidad cristiana crece rápidamente. Los primeros cristianos viven en comunidad, compartiendo todo lo que tienen. Y en el capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo en la puerta del templo llamada Hermosa. El milagro atrae a la multitud y Pedro aprovecha la oportunidad para predicar sobre Jesús, su muerte y resurrección e insta a la gente a que se arrepientan. Este evento provoca la indignación de las autoridades religiosas, quienes arrestan a Pedro y a Juan. Luego, en el capítulo 4, Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín, este es el consejo de los judíos, y se les ordena no predicar más en el nombre de Jesús. Pero a pesar de esas amenazas, ellos responden que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y de lo que han oído. Más adelante son liberados. Los discípulos oran y piden valentía para continuar su misión. Y la comunidad cristiana continúa creciendo. En el capítulo 5, un miembro de la comunidad, Ananías, y su esposa Zafira, mienten al Espíritu Santo sobre la cantidad de dinero que habían de donar. Y ambos mueren repentinamente como castigo divino. A pesar del temor que esto generó, muchos continúan uniéndose a la iglesia, a la familia de Cristo. Los apóstoles realizan milagros, pero las autoridades los arrestan nuevamente después de ser liberados milagrosamente, continúan predicando con más valentía. En el capítulo 6,
Con el crecimiento de la iglesia surgen disputas sobre la distribución de alimento entre las viudas. Entonces los apóstoles eligen a 7 hombres, entre ellos Esteban y Felipe, para encargarse de este asunto, permitiendo así que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la administración de la palabra de Dios. Esteban, uno de los diáconos, se destaca por su fe y por realizar grandes milagros. En el capítulo 7, Esteban es arrestado por acusaciones falsas de blasfemia. En su defensa pronuncia un extenso discurso en el que repasa la historia de Israel y muestra cómo el pueblo siempre rechazó a los enviados de Dios. El discurso que Esteban pronunció produjo ira ante los miembros del Sanedrín, quienes lo arrestan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta su muerte. Este evento marca un punto clave en la expansión de la iglesia cristiana, ya que la persecución de Esteban desencadena una gran persecución contra todos los cristianos en Jerusalén. Bueno, lo que lleva a la dispersión de muchos a otras regiones, fomentando la propagación del cristianismo en el mundo. Y el capítulo concluye con el relato de la muerte de Esteban, quien perdona a sus asesinos, imitando el perdón de Jesús en la cruz. Y se describe su visión de Jesús a la diestra de Dios antes de su muerte. Uno de los que presencia su martirio es Saulo, que más adelante lo vamos a conocer como el apóstol Pablo, quien aprueba su muerte, lo que marca el inicio de su participación en la persecución de la iglesia. En este capítulo vemos cómo la valentía y la fe de Esteban sirve como catalizador para la expansión del cristianismo fuera de Jerusalén. En el capítulo 8, tras la muerte de Esteban, se desata una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Los creyentes se dispersan por otras regiones, pero Felipe predica en Samaria, donde muchos se convierten. Felipe también bautiza a un etíope eunuco, quien se convierte al cristianismo después de una conversación sobre la escritura, después que Felipe le predica el mensaje de Cristo. En el capítulo 9, Saulo, más tarde conocido como Pablo, el apóstol Pablo, un perseguidor feroz de los cristianos, tiene una experiencia sobrenatural en el camino a Damasco. Se encuentra con Jesús, quien le pregunta por qué lo persigue. Saulo queda ciego y 3 días más tarde es sanado por Ananías, guiado por el Espíritu Santo. Este lo bautiza y Saulo comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, lo que asombra a todos, ya que era conocido por su hostilidad en contra de los cristianos. En el capítulo 10, Pedro recibe una visión en la que Dios le muestra que no debe llamar impuro a los gentiles y se le envía a predicar a la casa de Cornelio, un centurión romano. Cornelio y su familia reciben el Espíritu Santo y Pedro los bautiza. Y esto marca un hito o una señal en la iglesia, ya que se reconoce oficialmente que los gentiles también pueden ser parte del pueblo de Dios. En el capítulo 11, cuando Pedro regresa a Jerusalén, explica a los otros apóstoles cómo los gentiles también han recibido el Espíritu Santo. La noticia se recibe con alegría y la iglesia comienza a expandirse fuera de Jerusalén. En Antioquía, los discípulos son llamados cristianos por primera vez. En el capítulo 12, el rey Herodes mata a Jacobo, el hermano de Juan, y arresta a Pedro con la intención de matarlo. Sin embargo, una intervención divina permite que Pedro escape de la prisión. Después,
Herodes muere de una manera misteriosa. La iglesia sigue creciendo y orando fervorosamente. En el capítulo 13 vemos el llamado y envío de Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo llama a Pablo, el que antes era Saulo, y a Bernabé para una misión. Y la iglesia de Antioquía los envía a predicar el evangelio. Y en el primer viaje misionero ellos van a Chipre, donde enfrentan a un mago llamado Elimas, quien trata de oponerse a su mensaje. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, los reprende y elimina. Y Elimas queda cegado temporalmente. Luego en Pisidia, después de predicar en varias ciudades, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia, donde se enfrenta a la oposición de los judíos. Pero muchos gentiles aceptan el mensaje de Cristo. Luego, debido a la resistencia de los judíos, Pablo y Bernabé se dirigen a los gentiles, quienes reciben el evangelio con alegría. Y en el capítulo 14 vemos en Iconio, Pablo y Bernabé predican en una sinagoga. Y aunque muchos creen, otros se oponen violentamente y se ven obligados a huir. En Listra, Pablo sana a un hombre cojo desde su nacimiento, lo que provoca que la gente los quiera adorar como dioses. Sin embargo, ellos rechazan esa adoración y les explican que son solo seres humanos, que son instrumentos del Dios Altísimo. Luego también, más adelante, algunos judíos de otras ciudades llegan a Listra y persuaden a la multitud para que apedreen a Pablo. Lo dan por muerto, pero él se levanta y sigue predicando. Luego, después de pasar por Derbe y otras ciudades, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, fortaleciendo a la iglesia y dejando líderes para cuidar a las congregaciones. Estos capítulos destacan la valentía y dedicación de los apóstoles al enfrentar persecución, rechazo y adversidades, mientras expanden el mensaje cristiano tanto entre judíos como gentiles. En estos primeros 14 capítulos del libro de Hechos se refleja el poder del Espíritu Santo guiando y fortaleciendo a los creyentes, así como la valentía y dedicación de los apóstoles para predicar el evangelio a pesar de la oposición. Además, se establece claramente que el evangelio no solo es para los judíos, sino para los pueblos aledaños, lo que marca un hito o una señal en la expansión universal del cristianismo. La iglesia, a pesar de la persecución, sigue creciendo y extendiéndose a nuevas tierras. Bendito es el nombre de Jesús. Espero que este resumen haya sido de bendición y que te motive a ir al libro y continuar leyendo, meditando en la palabra del Señor. El próximo video, pues, estaremos analizando la segunda parte de este libro de los Hechos. Dios te bendiga y que el Señor ponga en tu corazón el querer como el hacer, el entrar en su palabra, en llenarte del conocimiento de Dios, porque sé que será de edificación para ti y para las personas que te rodean. Bendiciones.